Nuestra labor como padres es hacer hijos que no nos necesiten. Solemos hacer mucho esto los papás. Eso que yo no tuve, trato que ellos sí lo tengan. Entonces, si quieres hacer un cambio, tienes que dejar a tu ego un ratito a un lado, entender dónde te puede él estar jugando chueco, decirte, no, ¿cómo vas a hacer tal cosa? ¿Cómo vas a dejar la casa? ¿Y qué va a decir la gente? Y entonces vas a tener que sacar a tus hijos de ese colegio. Y entonces, ¿y qué pasa si tienes que sacar a tus hijos un año del colegio? ¿Qué pasa? Se atrasan un año. ¿Y entonces qué pasa? Nada. Pero a veces no estamos dispuestos a verla por miedos, por creencias, por limitaciones. Yo no puedo decirte, mira, la luz está allá, mírala, por favor. Podría decirlo, pero tú no la vas a ver. Por lo tanto, decís, ¿qué le pasa a esta? Porque nos inventamos tantas cosas aquí, las vivimos aquí y sufrimos por lo que está pasando aquí, no porque lo que está pasando en nuestra vida real. Cuestionemos nuestros pensamientos, todo lo que podamos. No, es que seguramente le caí mal. No lo sé, no sé si le caí mal. Si quiero, en todo caso voy y le pregunto si le caí mal. Entonces, a ver, reformulemos el éxito porque nos está llevando a la perdición. Si lo regresamos hacia nosotros y vamos a hacerme fiel a mí misma, a ser auténtica, a dar lo que yo tengo para dar, a perdonarme cuando tengo que perdonarme, a perdonar a otros, a lo mejor eso es un poquito más cercano al éxito, a tener un espíritu en paz. Porque justamente estamos en el mundo del hacer más. ¿Qué estás haciendo? ¿Y qué más? ¿Y qué viene después? Y todo el tiempo, hacer y ser más te regresa a ti. Ser más es tú conectarte contigo y descubrir qué más, pero desde adentro, no hacia afuera. Cuando una persona está en paz consigo misma, se siente agradecida, está feliz en términos generales, digamos, no es una persona que hace las cosas a medias. Los días que uno se siente de buenas, uno le pone todo, uno es apasionado, uno hace las cosas. Al contrario, alguien que está amargado, alguien que está acomplejado, alguien que se está exigiendo todo el tiempo, está como luchando contra sí mismo, no funciona así. Bienvenidos a Ser Más, el podcast donde te ayudamos a ser más en motivación, ventas y emprendimiento. Aquí creemos que todos los días son una oportunidad para sobrepasar nuestros propios límites, para ser más y para lograr nuestros propios sueños e inspirar a aquellos que nos rodean. Hoy una invitada súper especial. Estoy muy contento de tenerla porque estoy seguro que nuestra comunidad se verá súper beneficiada, aprovechará mucho su experiencia, sus conocimientos, y ella es una mamá, es esposa, comunicadora, presentadora, psicóloga, actriz, escritora, coach de vida y también pues una mujer con una calidad humana súper espléndida. Así que a nivel Latinoamérica su nombre ya es una marca que resuena y de verdad pone en Guatemala, el país, en nombre de Guatemala, muy en alto. Así que hoy con nosotros en el podcast Ser Más, Tuti Furlan. Bienvenida, Tuti. Gracias. Te uso. De verdad, gracias por tu tiempo. Gracias. Gracias por venir y estoy seguro que vamos a aprovechar mucho tus conocimientos y tu experiencia. Bueno, primero estoy muy contenta de verte, de verdad. Entre esos títulos que dijiste, te faltó amiga. Al menos conocí desde hace mucho tiempo. Nos conocemos desde hace mucho y me da mucho gusto verte. Nos pusimos un poquito al día ahorita de nuestras familias y nuestras andanzas y qué lindo saber que estás feliz, que estás disfrutando ver crecer a tus chicos. Por supuesto a la Vero, que la quiero mucho y la recuerdo siempre con cariño. Así que contenta de poder tener este momentito para platicar tú y yo. Gracias, Tuti. Y a mí me gustaría comenzar, ¿cómo fue tu niñez? Contanos un poquito. Y si dentro de esa niñez hay algo que recordás, que te marcó, que hoy en día te esté sirviendo, que haya conectado con esta vocación. Yo creo que muchas cosas. Fíjate que tuve una niñez muy feliz y a veces si digo solo tuve una niñez muy feliz, tal vez tú te imaginarás que estuvo llena de cosas y oportunidades y posibilidades y a lo mejor viviendo entre lujos o no, como que te imaginas cosas muy cómodas. Y si bien nunca me faltó nada, tampoco lo tuve todo. Y creo que a lo mejor muchos de nosotros nos podemos identificar con esa niñez en donde
muy a menudo se escuchaba el no se puede, el no hay dinero para eso, el esta vez no, el es muy caro, no vamos a esos lugares, ¿no? O para esto alcanza, ¿no? Pero aprendí a agradecer eso que había, ¿sabes? Tal vez dentro de lo que te voy contando, yo creo que podría ser una de las cosas que hoy observo y digo, esa forma de ver la vida, ahorita lo que se me viene a la cabeza es una cosa muy tonta, si quieres, pero que me hace pensar, y es a la hora de forrar los libros a principio de año, ¿verdad? Había quienes llevaban, ya sabes, sus cuadernos con papel lustre divino de no sé qué, o papel de regalo de la Hello Kitty. Calcomanías. Sí, calcomanías, o llenos de ¿cómo se llaman estos envoltorios de chocolates americanos? Y ¡wow! Y para nosotros no había eso. Para nosotros había papel craft, ¿sabes? Y del plástico ese que rascabas y se quedaba marcado todo, ni siquiera del plástico bonito. Y siempre me cayó muy mal eso. O sea, era así como, ay, bueno, no podemos comprar. No, mi amor, es mucho y tenemos que forrar los tuyos y los de tu hermana y los de tu otra hermana y los de tu otra hermana, porque somos 4 hermanas, tengo 3 hermanas. Y si bien eso no era como el ver mis cuadernos versus los cuadernos de otra compañera, era como, ay, los míos tan feos y este plástico tan horrible. Y era algo que en un momento me pesaba, digamos, a principio de año, pero después soltaba y seguía. Siempre me sentí dichosa de poder ir al colegio, de poder estudiar. Siempre fui muy buena estudiante también, así que como que a la larga el forro ya pasaba a segundo plano, ¿sabes? Y ese tipo de cositas, de no tener lo mismo que las demás, me llama la atención que hoy en día como que la visión es muy distinta entre los chicos a la hora de compararse. Si bien me hubiese gustado tener un forro de cuadernos más bonito, tampoco es que me haya traumado. Tampoco es que haya sido la gran diferencia en mis estudios. Tampoco es que me haya sentido yo de menos. Y creo que en eso mis papás hicieron un gran trabajo en dejarme muy claros los mensajes de lo que vale una persona es la persona. No lo que tiene, no lo que aparenta, no lo que logra tener materialmente. Recuerdo siempre que mi papá siempre desde chiquitita, no sé, nos compraban los tenis del colegio, ¿verdad? Y entonces llegaba así, papá, mira mis tenis. Y decía, qué lindos. Pero a mí me gusta más otra cosa. Siempre decía, pero a mí me gusta más otra cosa. Y esa otra cosa era yo, pero era como persona. O llegaba, mira, saqué 100 en el examen, te felicito, o 90, lo que sea. Pero a mí me gusta más otra cosa. Siempre lo que yo le enseñaba, lo que yo le mostraba, lo que yo estrenaba, lo que yo lucía, estaba bien, pero siempre había algo que le gustaba más. Y ese algo más era yo como ser humano. Eso más el hecho de no ser una familia enfocada en el tener y en el lucir, por así decirlo, como que me ayudó a entender eso, que lo valioso realmente es el ser, es la vida, es la experiencia, es compartir, es estar al servicio incluso de los demás. Eso creo que lo aprendí mucho de mi mamá. Siempre estuvo muy, muy pendiente. Vivíamos en una colonia que tenía su parroquia, por supuesto, pero vivíamos cerca de unos barrancos. Y por supuesto habían personas con casitas a la orilla de los barrancos, con champitas, ¿no? En lugares muy, muy humildes, que con un viento se les volaba la mitad de la casa casi. Que tal vez no tenían para comer todo el tiempo. Y mi mamá siempre estuvo muy atenta de ver a qué tipo o ella organizaba dentro de la parroquia una manera de recolectar alimentos, de irles a dejar a estas familias, de ver si alguien necesitaba ayuda médica, ver cómo contactaba a un médico, etcétera. Siempre, todo el tiempo sirviendo. Y lo aprendí mucho de ella, ese como espíritu de generosidad. Sí, de generosidad y de servicio. Entonces, como te digo, creo que veo mi infancia y la veo feliz, no porque lo tuve todo, sino porque no me faltó nada y porque creo que tuve lo principal, que era amor, que tuve, compañía, tuve protección, tuve la posibilidad de ser. Así, tal vez. Qué linda niñez. Y Tuti, aprovechando esa linda experiencia para todas las mamás y papás también, por supuesto, que nos esforzamos por darles todo a nuestros hijos. Sí. Y que es una responsabilidad, así como a ti te educaron, con el valor de la escasez, ¿verdad? Mira, qué interesante. Sí. Ahora, ¿cómo se lo trasladas a tus hijas?
¿Y qué mensaje pudieras darle a esos papás? Porque creo que al final la recompensa de todo papá y mamá es tener hijos felices, exitosos, bendecidos. Sí. ¿Cómo logramos hacer eso? Sí, qué difícil. Yo estoy haciendo lo mejor que puedo y sé junto a Carlos. Número uno, creo que todos lo hacemos. Si yo no tuve esos forros lindos de mis cuadernos, a mis hijas sí les compré plástico bonito. Creo que cometemos mucho, no sé si es un error o no, pero creo que solemos hacer mucho esto los papás. Eso que yo no tuve, trato que ellos sí lo tengan. Y creo que lo que tendríamos que hacer, y que muy pocas veces nos lo planteamos en el momento en que lo estamos haciendo, es: ¿realmente esto es debido a muerte? ¿Realmente esto es tan relevante? ¿Realmente si se los puedo dar, no porque estos son mejores cuadernos y tú vas a ser mejor que las demás y se va a ver más bonito? O simplemente porque esto funciona mejor, protege mejor a tu cuaderno y ya está, eso es lo que hay, ¿sabes? Es más práctico, te enseño cómo hacerlo. Creo que el enseñarles que el valor tal vez de forrar cuadernos no está en el forro, en el plástico, sino en el momento de aprender a hacerlo, de acompañarnos, de enseñarles y que ellas aprendan. Tratamos dentro de todo, si bien a darles, sé que ellas tienen una infancia, digamos, en cuanto a posibilidades, mucho mejor de lo que yo tuve o a lo mejor que Carlos tuvo. Sin embargo, también les tratamos de aterrizar siempre y eres consciente que lo dichosa que eres de tener esta oportunidad. Date cuenta que quienes no lo tienen, es como recordarles que no es que el mundo tenga que estar a sus pies todo el tiempo, que nosotros podemos apoyarlas brindando las oportunidades que podemos y también apoyándolas para que ellas se busquen sus oportunidades, que creo que es muy importante. Que no solo nosotros resolverles la vida, sino apoyarlas mientras ellas se las resuelven. Y creo que ese es el paso de los más difíciles de dar. El tú retenerte, porque a lo mejor tenés la posibilidad, a lo mejor no. Hay momentos en que sí, hay momentos en que no. Pero si tú tienes la posibilidad de darles todo y aún así retenés para decirle, ok, ¿querés este Lego? ¿Querés este juguete? Buenísimo. ¿Cómo podés hacer para conseguirlo? Tú podrías dárselo tal vez, pero también estás pensando en de qué manera haces de ese nuevo ser alguien que sepa que puede, que sabe que cuenta con él mismo, que no va a ser mamá y papá los que siempre me resuelvan. Alguien lo dijo de otra forma, pero me pareció muy lindo y es: nuestra labor como padres es hacer hijos que no nos necesiten. Oye, eso es muy duro. Pero es verdad. O sea, qué rico saber que tu hijo, que tu hija, cuando vaya creciendo, mientras va creciendo, aprende a lavar los platos, a cocinar, a prender la lavadora, a hacer algún emprendimiento, incluso, aunque sea, no sé, vender calcomanías, no sé, pero que sepa que puede, que se anima a tratar, que tú estás ahí al lado o dándole consejo, o dándole ánimo o admirándolo y apoyándolo. Creo que en eso hemos tratado, Carlos y yo, de tratar de hacer de ellas seres que sepan que pueden, que sepan que va a haber un momento en la vida en las que tal vez no requieran nada de nosotros más que amor y que eso sí lo van a tener siempre, ¿verdad? Y a veces es Carlos el que me tiene que jalar a mí de no, le estás dando mucho, o a veces soy yo la que tengo que decir de Carlos de no, le estás dando mucho, pero creo que eso ha sido lo que nos ha favorecido como pareja y como familia. Y hasta el momento estoy muy contenta de lo que voy viendo en mis chicas. Qué lindo y qué bonito. Sí. Y gracias por compartirlo. Tuti, en esa introducción que hacía, todas tus facetas de vida que han sido exitosas todas, ¿cómo encontrar tu vocación? Yo tengo una teoría basada en mi vida, por cierto. Y es que si bien tienen un poco en común algunas, porque si ves psicología y después presentadora de televisión, es como que tiene que ver una cosa con la otra. Yo les he visto la utilidad, yo les vi la utilidad en su momento. Pero lo que sí voy entendiendo es que es mucho más bonito cuando no te casas con una vocación. Porque puede ser que a mis
16, 18 años, mi vocación era ser psicóloga y en el camino se me atravesó el teatro y entonces quiero ser actriz y entonces se me atravesó la comunicación y ahora voy a ser comunicadora y entonces esta pobre indecisa que es, ¿no? O sea, que inestable. Más que verlo por ese lado, me gusta verlo como que puede ir cambiando la manera en que expresas algo que traes en el corazón. Y tal vez la vocación no es ser algo o hacer algo, sino experimentarte tú, experimentar esa gana de comunicar de formas diferentes, experimentar esa gana de dar y servir de formas diferentes, experimentar esa inquietud de conectar con la gente de muchas formas. Eso lo puedes hacer desde en una oficina hasta en un lugar público, a través de las ventas, a través del coaching, a través de muchas cosas. Y entonces qué lindo el darte cuenta que como seres humanos tal vez tenemos que experimentar más vocaciones o misiones, ¿no? O propósitos de vida que uno solo. Porque si te quedas en un solo propósito, en una sola vocación, en una sola misión, como que te encerrás. Entonces, mire, y el día que me dijeron, ¿no quiere usted hacer un casting para televisión? Y hubiera dicho, no, yo soy psicóloga, ¿sabes? O sea, me hubiera encerrado, me hubiera quedado y me hubiera perdido una experiencia extraordinaria que más que ir en contra de mi profesión, la ha agrandado, la ha exponenciado de una manera extraordinaria. Y ahora también viendo que ahora estás tú aquí también haciendo lo que estás haciendo y todos tus proyectos, qué lindo, porque entonces no es que te estés saliendo de tu vocación ni de tu misión, solo la estás expandiendo. Y vernos de esa manera es más generoso, creo yo, como seres humanos, porque entonces no nos culpamos ni nos sentimos mal por a lo mejor no haber encontrado nuestra misión de vida o aún no haber encontrado nuestro propósito, sino en este momento tal vez tu propósito es estudiar. No te hagas bolas. O en este momento tu propósito es ayudar a tu abuelita porque se enfermó, se cayó y está bien. Y hay propósitos enormes que todo el mundo va a ver y hay otros que nadie va a ver más que tú y tal vez tu perrito, ¿verdad? Y se vale. Y eso también aporta. El día que sembraste un árbol, estás solo y nadie se enteró que sembraste un árbol, hiciste algo por la vida. Entonces es lindo ver como el propósito, no como ese algo enorme que todos tenemos que alcanzar y cumplir, sino como ese pasito a paso que vas dando en muchos ambientes, en muchas esferas, de muchas maneras, impactando a muchas o a pocas personas, pero estando presente en tu vida. Tuti, y en eso, digamos, lindo, maravilloso, que uno cuando lo encuentra, pues encuentra su misión, su vocación, el servicio. Pero, ¿qué señales? Porque a veces estamos como en el torbellino. Sí. E incluso, pues yo admiré cuando tú decidiste dejar la televisión y como digo, en todos tus proyectos tú has sido exitosa. Entonces cualquiera diría, no, ¿cómo va a dejar si ella es extraordinaria? Sí. Pero ¿qué señales podemos estar como muy pendientes o cómo conectarnos con esa misión? Yo creo que en nuestro corazón está la respuesta y no es tan fácil decir, a ver, voy a escuchar mi corazón, ya me dijo la respuesta. Es observándonos un poco. Nos observamos muy poco en general. Vamos muy reactivos hacia el mundo, solo hacia afuera y respondemos y a lo que el afuera nos da, a lo que la vida nos presenta. Y entonces, por ejemplo, estoy yo más irritable, estoy más quejumbrosa, ¿pero por qué? Porque hay mucho trabajo, porque el editor no sé qué, porque mi productor, porque el tráfico, porque mi esposo, porque mis hijos. Y por ellos yo estoy irritable. En lugar de observarme de por qué estoy irritable. Para mí, el darme cuenta en esos momentos en que noto que estoy más irritable, en que estoy más quejumbrosa, son los momentos en que yo paro y digo, a ver, estoy donde quiero estar. Porque le estoy echando la culpa a todo esto de que yo estoy así. Pero realmente, para mí esa ha sido como la señal. Cuando no estoy sintiéndome ilusionada, cuando me empiezas a sentir como pesada. Pero es observarte, es regresar a ti, a ver cómo me siento. Y no quiere decir que en medio de todos los proyectos, digamos, televisivos que hice, no hubo días en que me sentía muy pesada, pero es diferente, un peso como de cansancio, de que te dura un día, 2 días, una semana porque fue muy intenso, pero a la siguiente ya estás otra vez con toda la energía. No, es algo un poco más sostenido, en donde ves como que te sentís drenado, como que ya no hay la misma energía para llegar, para hacer algo. Es donde
creo yo, y lo que yo he hecho es de regresar a mí y decir, a ver, ¿es esto lo que quiero? ¿Es aquí donde quiero seguir por más tiempo? Y a veces no tenés la respuesta de, no quiero estar aquí, pero quiero estar allá. A veces no tenés esa opción, pero ya sabes que aquí no querés estar. Entonces, a lo mejor empezás a observar en qué otras cosas tú estás fluyendo mejor. Y puede que tenga que ver con lo que estás haciendo y puede que no tenga nada que ver. Pero el permitirte reconocer que ya en ese lugar, en ese espacio que estás ocupando, ya hay algo que no está bien y ser honesto contigo en eso, ya te empieza como a abrir las puertas hacia donde tenés que encaminarte. Tuti, y ahora hay un tema también importante donde, ok, yo me conecto con mi misión, con mi vocación, pero también de algo tenemos que vivir. Ajá. Y está la parte económica que también nos da esa realización y el aporte familiar. En algún momento, cuando tú dejaste la televisión y comenzaste de cero, dijiste, creo que fue un error porque no están saliendo las cosas como yo esperaba, pero te sentís realizada de que sí estás haciendo, pero hay otra parte que no. ¿Cómo nuevamente llegas a conectar o cómo ves en esos pasos de que sí ese es el camino? Porque te cuestionas, claro, aunque estés feliz, aunque claro, dices, sí, estoy sirviendo, estoy ayudando, ahora surgió esto, pero está esta parte que claro, no... que no está al nivel en el que yo estaba o Correcto. estaba acostumbrada completamente, o no tengo esta certeza de que cada mes voy a recibir un sueldo, Es tan correcto. simple como eso. Eso nos lo planteamos en el momento en el que tomé la decisión de dejar la televisión, específicamente porque creo que alrededor de esto podemos seguir como construyendo y analizando. Y es el decir, ok, esto estoy dispuesta a dejarlo, por lo tanto me voy a preparar para un tiempo que yo creo prudente para poder sostener, mantener. Entonces recortemos gastos por aquí, desde ya recortamos. Y creo que hay algo muy importante también y es el ejercicio de darte cuenta que tal vez te toque renunciar a cosas que ya te acostumbraste, ¿no? En algún momento, por ejemplo, ¿qué pasa si termino esta etapa mía y nadie me contrata como conferencista, ¿verdad? Ok, bueno, podemos sobrevivir un mes, 2 meses, ¿verdad? Mientras, ¿qué más podemos hacer? Bueno, yo puedo hacer pasteles, yo puedo dar consultas privadas, yo puedo, bueno, ¿y qué pasa si nadie quiere un pastel, si nadie quiere ni siquiera una consulta contigo? Ok, entonces tal vez nos cambiamos de casa. La casa que tenemos tal vez es muy grande en este momento y claro que podemos estar en una casa más pequeña. Y lo que sucede, y eso, como eso, muchas otras cosas. Vendemos un carro, vendemos la tele, el sillón se va, ¿sabes? O sea, dejamos a los gatitos porque el costo de tener a los... ¿Ves cosas que son alternativas que te podían ayudar a mantenerte y a sostenerte de una manera diferente ante esa situación? En general, en mi caso al menos, fue muy poco tal vez lo que tuvimos que renunciar, pero nos lo planteamos, por supuesto. Y el asunto es que si yo ya llegué a tener esta casa, que es más grande que la que tuve anteriormente, ¿verdad? Ya no quiero dejarla. Y creo que es un fracaso el cambiarme a una casa más pequeña. Pero claro que puedo sobrevivir en una casa más pequeña. Es más, puedo sobrevivir en una casa más pequeña todavía, que fue la que tuve antes, por ejemplo, o en la que crecí, que era mucho más pequeñita. Claro que podemos sobrevivir. Pero nuestra mente y nuestro ego muchas veces nos la juega chueco y te dice, no, ¿cómo? ¿Qué va a decir la gente si ve que tuviste que cambiar casa? O sea, estando en la cima, todo el mundo te conocía, de repente salís para ser conferencista, nadie te contrata y te tenés que ir a vivir a un apartamento de una habitación y la cocineta. ¿Y qué? ¿Y qué? Si tú vas a estar en paz contigo, si tú vas a estar construyendo algo, si tú no estás pasando por sobre nadie más, digo, me explico, no es que estés dejando de darle de comer a tus hijos o cosas por el estilo, tú vas viendo que hay muchas comodidades que hoy por hoy tenemos que no las necesitamos, realmente no las necesitamos. Qué lindo que las tengamos, lindo, bonito, precioso y gracias, pero no las necesitamos. ¿Y podría sobrevivir con menos? Claro que podríamos. Todos podríamos sobrevivir con mucho menos. Y entonces ahí es donde te tienes que plantear de eso es lo que quiero, porque muchos cuando nos planteamos cambios muy drásticos, el gran freno es que vas a perder ese estatus que tenés. Voy a tener que sacar a mi hija de la academia donde
ya sabes, las mamás, no sé qué, porque estamos como muy pendientes del qué dirán los demás y no qué diré yo, cómo me siento feliz o no, estoy otra vez con esa pesadez en la vida o voy más ligerito. Y claro que no, pero ¿y qué pasa entonces si se tiene que regresar ese apartamento de una sola persona y todos así de repente se quedan sin dinero? De verdad, me cuesta pensar que puede llegar a ese extremo si en el camino seguís construyendo y vas viendo que hay otras alternativas. Porque siempre las hay, siempre las hay. Y hay personas muy sencillas que yo he conocido que de verdad no se las despidieron del trabajo, les están sacando de la casa, o sea, situaciones que tú decís, no, o sea, no, ¿cómo pueden? Y que entonces se inventan hacer heladitos y se salen a la calle a vender, pero es pasar sobre su ego, porque ¿cómo yo voy a salir a vender heladitos a la calle? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Es tan digno un trabajo como cualquier otro. Pero mi ego me dice, no, estando en la televisión, ¿cómo va usted a salir a vender helados a la calle? ¿Por qué no? Todo es digno. Entonces, si quieres hacer un cambio, tenés que dejar a tu ego un ratito a un lado, entender dónde te puede él estar jugando chueco, decirte, no, ¿cómo vas a hacer tal cosa? ¿Cómo vas a dejar la casa? ¿Y qué va a decir la gente? Y entonces vas a tener que sacar a tus hijos de ese colegio. Y entonces, ¿y qué pasa si tienes que sacar a tus hijos un año del colegio? ¿Qué pasa? Se atrasan un año. ¿Y entonces? ¿Qué pasa? Nada. Realmente te das cuenta que cuando te cuestionas y te pones enfrente el peor de los escenarios, no es el peor de los escenarios, porque no estás tomando en cuenta todo lo que vas tú a empezar a hacer desde una energía más amorosa, más creativa, con más ilusión probablemente, a hacer nuevas cosas y no solo desde el miedo ver que todo se está derrumbando porque tú estás creando algo al lado. No sé si respondo su pregunta, Total, no, gracias. Y sobre todo porque es cierto, o sea, la mente nos sabotea. Totalmente. Y nos juega chueco sí. En todo momento. Y como bien decís, o sea, no está pasando. Y si llegara a pasar, hay algo mucho más poderoso que se está construyendo y que si nos ha ido bien sin todo ese amor, pasión para nuestra misión en la vida, obviamente tenemos las de ganar cuando todo le ponemos esa alma y corazón a nuestros proyectos. Además, porque al ponerle ese alma y corazón a nuestros proyectos estás favoreciendo el flujo y la inteligencia divina. Lo estás favoreciendo. He oído muchos casos, les podría contar muchos, pero el caso es este. Alguien que está como estancado en la vida y en el momento en el que justamente hace su huevo a un ladito y dice, ok, yo soy, no sé, un caso específico, una señora gerente de recursos humanos que se quedó sin trabajo. Entonces quería aspirar a otro puesto igual, gerente de recursos humanos, y no encontraba y estaba desesperada. Hasta que alguien le dice, no es que no haya trabajo, es que no hay el trabajo que usted quiere, donde usted quiere, que pague lo que usted quiere, en el puesto que usted quiere, pero trabajo hay. Y dijo, wow. Y entonces aceptó el trabajo que se le ofreció, el primero que tenía a la mano, y era de alguien de portera, no de gol, sino de abrir la puerta en un edificio. Y dijo, lo voy a hacer y lo voy a hacer con amor. Y entonces decidió, pues, se tragó el ego literalmente y empezó a trabajar, abría la puerta, saludaba a la gente y muy cordial, trataba de hacerlo con mucho cariño y poco a poco fue conociendo a toda la gente que entraba en el edificio, ¿no? Y un día a uno de los del personal lo ve como cabizbajo. Y le dice, ¿qué tal? ¿Cómo está? Lo veo cabizbajo. ¿Qué le pasa? No, es que tengo unos problemas. Es que, mire, le dice, yo soy psicóloga. Si quiere, platicamos un ratito. Y le dice, fíjese, y le cuenta. Y ella le da un par de consejos y él se fue feliz. Al rato, la misma semana, alguien más, ya me contaron que usted es psicóloga, ¿me puede ayudar? Entonces empiezan las personas a acudir a la portera del edificio y como al mes más o menos, llega el gerente general a decirle, ¿usted es psicóloga? Y dice, sí. Es que ¿sabe qué? Se acaba de desocupar el puesto de gerente de recursos humanos y la gente me ha hablado tan bien de usted y cómo está abierta y cómo los escucha y cómo es receptiva que se lo quiero ofrecer. Lo que necesitaba era una leccioncita de humildad en lo que llegaba a lo que estaba destinado para ella. Y esas son las leccioncitas que no estamos dispuestos a pasar. Las lecciones de humildad en el camino para algo más. Y creo, por eso te digo, yo confío en escúchate. Si no estás al 100, no estás ahí. Cuestiónatelo, planifícalo si puedes hacerlo mejor para ir un poquito más seguro. Estate dispuesto a despojarte de algunas cosas y renunciar a algunas otras, a quitarte tu ego un poquito, pero esas son lecciones valiosísimas de vida, siempre. Claro. Gracias, Tuti, por ese ejemplo maravilloso que nos acabas de dar. Y ahora, Tuti, ¿cómo conectamos la espiritualidad?
cómo, como bien decías tú, cómo el universo, Dios, la fe, juega un papel importante. Entonces, dentro de esa misión, esa vocación, ¿cómo conectamos con esa espiritualidad? Yo creo que es decisión obviamente de cada quien. Desde mi percepción, todos ya estamos conectados. Queramos o no queramos, ya estamos conectados. Para mí existe esta energía que a todos nos abarca, que nos cuida, que nos conduce, esta inteligencia absoluta. Yo le llamo Dios, pero cada quien le llama como quiere, ¿verdad? También. Y en diferentes creencias y costumbres se le ha llamado de formas diferentes. Pero yo creo que es eso que nos conecta y que justamente nos recuerda que somos más que materia, que somos más que lo que tenemos, que somos más que lo que logramos, que somos más que lo que acumulamos, que somos más incluso que nuestras experiencias, que hay algo más. Cuando una persona deja el cuerpo, esta frase la aprendí en India y me encantó porque dicen, al menos esa persona que me lo dijo me comentó, en India no decimos se murió, decimos dejó el cuerpo. Y dije, qué lindo, ¿o no? Claro. Está precioso, claro. Te da como otra visión de la muerte, sí. ¿Verdad? Dije, wow. Entonces, cuando alguien deja el cuerpo, claro que extrañamos el cuerpo. Extrañamos abrazar a esa persona, ¿cierto? Verla, platicar, escucharla. Pero realmente lo que amábamos no era el cuerpo, era el ser. Y ese ser está a otro nivel que no es físico, no es material, porque si no con el cuerpo se acabaría. Y si se acaba, por ejemplo, si tú en el colegio tuviste unos crayones que te encantaban, se acabaron, se perdieron, se rompieron, se acabaron. Y nunca más volvés a pensar en ellos. Pero las personas no funcionan así. Se mueren y seguís pensando en ellas. Las seguís recordando, las seguís teniendo presentes, las seguís amando incluso. El amor va más allá de la muerte. Entonces, quiere decir que eso que somos realmente está a otro nivel y ese nivel le llamamos, por poner una palabra, espiritual, ¿cierto? Y por eso creo que es muy lindo cuando regresamos a reconocer que ese factor espiritual es muy importante en todos nosotros, porque va a enriquecer nuestras relaciones, nuestras conexiones, nuestras interacciones, la manera en que nos vemos a nosotros mismos incluso, porque cometí un error. Sí, ok, pero no soy ese error. Soy un ser que está experimentando en esta vida, que está amando, que está haciendo, ¿no? O sea, sí, un error y a lo mejor fue garrafal, horrible. Aún con eso, yo soy más que ese error. Y cuando te ves de esa forma, nos empezamos a tratar diferente. En lugar de ser estos seres que nos hemos convertido, de exigirnos a nosotros mismos que tienes que rendir, tienes que tener, tienes que conseguir, y ahora otro puesto, y ahora otra carrera, y ahora no, y ahora más seguidores, porque además hasta en eso nos metimos. Entonces regresamos a ver nuestro ser, y ese ser no se enriquece con likes. Ese ser ya es. Y ese ser no se enriquece con millones en el banco. Ese ser ya es. Y por eso creo que es tan bonito estar en esta época en la que de alguna manera yo lo percibo, a lo mejor algunos no, pero yo lo percibo. Está como este despertar espiritual que va un poco más allá de las religiones incluso, que no tengo nada en contra de las religiones porque veo que es un camino que muchos han elegido para poder conectar con esa parte espiritual. Y a veces es una religión y a veces es muchas religiones. Veo que todas tienen algo de verdad, algo lindo que me llama la atención y yo vivo una conexión con este ser superior, con Dios, de una manera más abierta y diferente. Yo creo que en cuanto a esa integración de la parte espiritual me haga a mí más ser, más consciente de mi ser, pero nuestro ser, va a favorecer más en la manera en que yo vivo mi vida, sea como sea. Qué lindo, Tuti. Gracias de verdad por todo esto que nos estás diciendo, que estoy seguro que a toda nuestra comunidad que se ha ido formando va a ser de mucha utilidad. Tuti, en tus conferencias pues hablas de cómo sanar esa alma, cómo ver la vida a colores, esos traumas que posiblemente nos van marcando. Pero específicamente, ¿cómo podés, digamos, ayudar a las personas que en algún momento la están pasando mal? Miran todo negro, no hay una luz, sí, por algún trauma, por alguna situación.
cómo salir de esas circunstancias? Ay, ojalá fuera tan fácil como decir, así, ya está. Lo que he entendido a lo largo de todo este camino que he recorrido es que cada uno tenemos como un camino y nos llega el momento en el que estamos abiertos a ver una luz en el camino. Siempre hay una luz, pero a veces no estamos dispuestos a verla por miedos, por creencias, por limitaciones, sobre todo mental y emocional, ¿no? Yo no puedo decirte, mira, la luz está allá, mírala, por favor. No podría decirlo, pero tú no la vas a ver. Por lo tanto, decís, ¿qué le pasa a esta? Es más fácil y más generoso si digamos que tú estás pasando por ese momento terrible y venís a mí, en lugar de que yo te diga, mira, lo que tenés que hacer es agradecer 3 veces al día. Tenés que además hacer sentadillas no sé cuánto. Y además tenés que hacer ejercicios de meditación para... Lo mejor que puedo hacer es escucharte y comprenderte y validarte. Validarte no porque... No decir, sí, seguí así. No, es aquí estoy. Déjame escucharte. Déjame, ¿de qué manera te puedo acompañar? ¿Qué necesitas de mí? ¿Quieres que te abrace? Te abrazo. ¿Quieres que lloremos juntos? Lloremos juntos. Y en algún momento ese decir aquí estoy para ti es una lucecita que tú vas a empezar a ver. Lo que sucede es que como ahora, por alguna razón, bueno, creo que todos crecimos creyendo que no teníamos que sentir tristeza y no teníamos que enojarnos y no teníamos... Yo crecí así, ¿sabes? Y conforme el tiempo y también todo lo que ahora sabemos, es tan sano dejarnos sentir todas las emociones que tenemos y expresarlas. Y no hay emociones negativas ni emociones positivas, solo hay emociones que nos muestran cosas que estamos viviendo. Y si alguien está envuelto o está atravesando por un momento muy doloroso, tal vez lo que no le sirva es decirle, pone buena cara, mira el lado positivo, que lo podría hacer, porque claro que hay. Pero no es hasta que esa persona se abre a entender que existe esa posibilidad, lo hace. Y por eso lo que yo comparto, más que sacar a alguien del hoyo, por así decirlo, es un poco más como preventivo, me gusta a mí pensarlo. Si yo te digo, en general, siempre hay cosas muy buenas que puedes observar y siempre hay cosas que no están bien. En general van a ser muchísimas más todas las cosas, las bendiciones que tenés, que los problemas y los retos. En el momento en el que estés atravesando un reto, un dolor, tu mente y tu atención, eso funciona a nivel biológico, se va a enfocar en todo lo malo, por lo tanto va a creer que todo es malo, pero no es que todo esté malo, solo que tú estás viendo solo lo malo. Si yo te lo explico, entonces tú ya sabes que a lo mejor la próxima vas en el tránsito, y voy a poner un ejemplo muy simple, y hay un camión que se atravesó y dices, ok, esto me está enervando, me está estresando, pero la Tuti me dijo que no es todo lo que hay, que yo solo estoy viendo esto malo, pero que hay otras cosas que son buenas. Y entonces a lo mejor te atreves, a veces uno puede, a veces uno no puede, porque está muy metido en su emoción, decir, ok, respiro profundo, sí, hay un camión atravesado, sí, voy a llegar 1 hora tarde, sí, no me gusta esta situación, pero a lo mejor voy en mi vehículo y tengo aire acondicionado. A lo mejor puedo poner música y me puedo relajar. A lo mejor puedo orar, ¿sabes? Y eso me hace a mí sintonizarme de otra manera con este momento de la vida, porque por mucho que nos enojemos, los camiones no se quitan. Me libro de algo más. Exacto, exacto. Entonces es eso, es entender que tenés la opción siempre, en cualquier situación, por muy dolorosa y oscura que sea, siempre tenés otra opción. A veces la vas a poder ver y a veces no. Porque somos seres humanos, no porque tú seas incapaz, somos seres humanos. Y hay días de días, y hay días que yo tengo toda la energía para salir de un enojo a respirar y conectar con la gratitud. Y hay otros días en que con una frustración de este tamaño se vuelve una tempestad porque no tenía la energía, porque me dolía la cabeza, porque venía de una semana muy pesada, porque todos somos seres humanos. Entonces, realmente no hay como una receta de decirte, haz esto y te sales, o cuando tengas a alguien negativo enfrente, mándale la fuerza y lo transformas. No, yo creo que la compasión es la herramienta para conectar con esas personas. No se trata de resolverles la vida, pero no de juzgarlas. Cuando dejas de juzgarlas, les abres el espacio para que eso que están sintiendo drene de alguna manera, y ojalá ellos también encuentren el momento en que puedan levantar la cabeza y decir, esto ya no lo quiero, quiero algo más.
Hay personas que por mucho que se les diga, ¿por qué no lees este libro? ¿Por qué no escuchas este podcast? ¿Por qué no? O sea, y le van dando como herramientas, no. Y de repente, 7 años después, te dicen, ni sabes qué pasó, mi vida cambió, estaba en lo más profundo, en lo más oscuro, y de repente me llegó un mensajito, no sé, en Instagram o yo qué sé qué, o fui a la iglesia y leyeron este versículo y me iluminó y de verdad me cambió y me di cuenta que había esperanza. Y tú, te lo he dicho toda la vida. Pero así es. El camino de cada quien es el camino de cada quien. Y yo no puedo dictar tus tiempos ni tú los míos. Puedo acompañarlos y esa compañía amorosa puede hacer, ojalá, que encontres lucecitas en el camino, pero puede ser que no también. Claro. Gracias, Tuti. Y en esa empatía, conectividad de las personas que cada día, lamentablemente, por el torbellino, el alcanzar nuestras metas, las redes sociales, nos vamos separando de esa conectividad. Y cada vez, pues, siento como que estamos en diferentes colores, si lo quieren ver así. Okay. Y digamos, ¿cómo poder ser empático con esas personas? Porque a veces vemos, no sé, al negativo o al presumido o etcétera, sin juzgar, pero posiblemente no es con la persona que yo quisiera estar en este momento. Pero ¿cómo yo puedo conectar con esas personas sin caer mal, tal vez de contribuir en algo? Y digamos, metiéndome un poquito en la vida personal con Vero, con mi esposa, a la cual amo mucho. Le mandamos muchos besos. Sí. Pero ella, por ejemplo, chocamos mucho porque estamos en diferentes sintonías, ¿verdad? Y ella, pues tú la conoces, yo le digo, sos mecha corta, ¿verdad? y yo pues soy más tranquilo, más relajado, pero eso a veces ella hasta lo toma como una ofensa, decir, es que no me estás ayudando, mira, los niños se están agarrando y vos no haces nada, y soy yo la que... Entonces, así como este ejemplo, creo que hay muchos en las empresas donde vemos compañeros, etcétera, y las diferentes personalidades. Pero al final, ¿cómo podemos ir conectando y dentro de ese ser que tampoco me hagan a mí ser de una forma que no lo soy solo por agradar? Sí, claro. Yo creo que aquí la comunicación es muy importante y la conciencia de que en general estamos en grupos que buscamos, que tenemos algo en común. O sea, tú estás en un grupo con la Vero en que aman a los chicos, en que tienen un proyecto de familia, en que se quieren y se respetan, que quieren construir a largo plazo, en que quieren que los chicos no se peleen, porque eso también lo quieres tú. Claro. No es que seas solo la Vero loca que no quiere que sus hijos se peleen, ¿cierto? Entonces, cuando encuentras esos puntos en común, tú reaccionas de una manera, porque a lo mejor, eso me ha pasado mucho con Carlos también, de que desde mi perspectiva, las chicas, por ejemplo, se tienen que llevar bien. Y Carlos, pero es que en mi experiencia yo me daba con mi hermano. Y, o sea, y vas con personas que te dicen es natural y normal que se peleen los chicos y hay otras que te dicen, mire, tienen que poner ciertos límites o lo que sea. Entonces, objetivo en común, mantener la paz en el hogar. Ayudar a que nuestros hijos crezcan lo más sano posible. Y entonces a lo mejor tu perspectiva de ver a los chicos que se empiezan a pelear es, lo van a resolver solos. A lo mejor, me estoy inventando. Y a lo mejor para la Vero le causa un poco más de estrés decir, no deberían estar peleando. Entonces a lo mejor no, lo que deberían hacer es, mira, yo he visto que en estos momentos tú entras como más en estrés y querés como solucionar las cosas. Yo lo que veo es esto. ¿Qué pensás? Yo sé que los dos queremos lo mejor para nuestros hijos. En esos momentos, ¿qué estás viendo tú que yo no veo? Entonces a lo mejor te dicen, no, es que viste que iba con un cuchillo. No, o sea, estoy exagerando. Tú, no lo vi. Pues a lo mejor y sí tengo que poner más atención en algo. O a lo mejor tú le ayudas a ella a ver esta otra perspectiva de, pues es natural que hasta cierto punto hayan discusiones y peleitas. A lo mejor y tenemos que poner un poco las reglas de entre qué cosas se permiten y qué no. No se lastima físicamente a nadie. Si tienes mucho enojo, te doy la alternativa de ve a pegarle a la almohada. No sé, cosas por el estilo. Y lo mismo en las empresas. Porque en general es que este compañero que tengo me hace la vida a trocitos, pero él lo que quiere es lo mismo que tú, que es llegar a sus metas, llegar a sus objetivos, cumplir con la empresa, tener su sueldo a final de mes. Entonces, si tú encuentras esos puntos en común, sabes que no es un enemigo.
Y a lo mejor él te puede enseñar o te puede enseñar a ver cosas que tú no estás viendo y tú le puedes enseñar a ver cosas que él no está viendo. Que él reciba lo que tú tienes que dar, eso no depende de ti. Pero de ti sí depende estar abierto a aprender de esa otra persona. No significa que si alguien es grosero o insolente contigo, tú digas, vengo a aprender de ti. No. Tú tienes que saber dónde están tus límites para tú respetarlos. Yo quiero relacionarme con este tipo de personas y si esa persona de plano no, pues tienes todo el derecho a dar 2 pasos para atrás y decir con esa persona me relaciono de buenos días, aquí está el informe, que le vaya bien. Es válido completamente y eso pasa también con familia y pasa con amigos y pasa con conocidos. También uno puede decir, con esa persona ya sé que mi mejor relación es de distancia. Cordialidad y distancia, le deseo lo mejor. Entonces yo creo que ese lograr conectar con las personas, no se puede conectar con todas las personas. No a todas las personas les caemos bien. Eso es un hecho y es real. Sin embargo, si estamos abiertos a encontrar esos puntos en común con esa persona, a lo mejor podemos aprender a dialogarlo, tal vez no en el momento en el que están en pleno pleito los chicos, pero a lo mejor después decirle, mira, veo que tú sentís que no te estoy ayudando en esos momentos, ¿qué esperas de mí en esos momentos? Explícamelo, o sea, quiero entenderlo mejor porque desde mi perspectiva tal vez sí estoy solo dejándolo ser porque yo creo que es bueno que pues tengan sus discusiones y aprendan a resolverlo solos. Y entonces a lo mejor ahí ya viene una discusión, ya se ponen de acuerdo. A mí me pasó recién nacidas las chicas. Yo también le dije a Carlos un día, es que siento que no me estás ayudando, ¿no? Y todo lo demás. Y me decía, ok, ¿qué quieres que yo haga? Porque desde mi perspectiva, yo fui al súper, yo fui a pagar las cuentas, yo hice no sé qué, según yo, eso era ayudarte. Y ahí lo vi, yo no lo había visto. No mala onda, pero yo no veía que a lo mejor me decía, dame a la niña y duérmete 1 hora. No lo hacía, por ejemplo, o ese día. Y entonces, lo que yo quiero ver no lo estoy viendo, entonces para mí no hay resultados, no estás aportando. Pero cuando él muy amorosamente se abrió a decirme, ¿qué estás esperando realmente? Porque yo quiero colaborar contigo y creo que estoy colaborando de esta forma. Y dije, ¡ah! Claro que está colaborando, solo no de la forma en que yo quiero que lo haga. Y a lo mejor puede y a lo mejor no, pero ese momento de sincerarnos y decir, puedo hacer más o no puedo hacer más, pero quiero colaborar contigo porque quiero que funcionemos bien. A lo mejor no te tienes que estresar tanto con hacer lavadora diaria. Hagámoslo 1 vez a la semana. Bueno, sí, eso es una buena idea, ¿sabes? O sea, es apoyarnos, es entender que estamos juntos en el barco, ¿no? Que llevamos un mismo objetivo, que compartimos eso. Gracias, Tuti. Acabas de evitar un divorcio. De nada. Gracias. Tuti, ¿qué consejos nos puedes dar para esas prácticas de conectarnos más con nuestro ser, de estar más en paz con nosotros mismos y de transmitir esa paz, esa felicidad, de poder ser más empáticos? Porque si nos metemos nuevamente en el día a día, nos perdemos, nos frustramos, el estrés, ¿verdad? Enfermedades, etc. Entonces, ¿qué sugerencias, qué tips nos das como decir, miren, creo que si hacemos esto, aumenta mucho más las posibilidades de estar mejor, en paz, con bienestar? Sí, hay muchas. Vamos a tener que hacer otro podcast. Es mentira. Mira, yo creo que una de las prácticas más poderosas que hay, que lo hacemos muy poco, es respirar con conciencia. Así de simple. Respiramos todo el día, pero conscientemente a veces no nos damos cuenta que estamos, por ejemplo, en el tránsito y vamos respirando cortito, agitados, y no es 1, 2, 3 veces. Hagámoslo más seguido, porque ese ejercicio de respirar, de darnos el tiempo de, ok, terminé algo, reconectas contigo. Por lo tanto, te salís por un instante, aunque sea en ese modo estrés, defensa en el que nos mantenemos generalmente. La respiración nos ayuda a salirnos de eso. Ojalá tengamos más espacios de respiración. Eso sería para empezar. Otra cosa que para mí es como un hábito que cada vez va como permeando más, se va asentando más, pero eso se empieza con la práctica, como cualquier hábito, es cuestionar tus pensamientos. Todas las historias que dijimos y comentamos hace un momento de que tú te haces la historia de qué va a pasar y si tal cosa, y entonces me voy a morir, y entonces mis hijos, y bien todo eso, cuestiónalos. Porque nos inventamos tantas cosas aquí, las vivimos aquí y sufrimos por lo que está pasando aquí, no porque lo que está pasando en nuestra vida real. Cuestionemos nuestros pensamientos.
todo lo que podamos. No, es que seguramente le caí mal. No lo sé. No sé si le caí mal. Si quiero, en todo caso voy y le pregunto si le caí mal. Y seguramente no, o tal vez sí. Entonces ya te quedas tranquilo, ya sabes cuál es la verdad. Pero nos inventamos muchas cosas. No, voy a llegar tardísimo y todo el mundo va a estar enojado. Llegas, tal vez tarde, y ni siquiera se han sentado. Y tú sufriste todo el camino pensando. Cuestionemos los pensamientos. No sé si voy a llegar tarde. Ok, no lo sé, solo no sé, ¿sí? Debí haber salido antes. Ok, aprendo para la próxima. Sí, voy a tener más cuidado la próxima. Voy a disculparme o voy a escribir un mensajito para avisar. Y ya está, es lo que yo puedo hacer, lo que está en mi control. No, seguramente va a estar enojada mi pareja porque no lo sabes. Pero si yo pienso que mi pareja va a estar enojada cuando yo llegue porque no sé qué, yo ya voy a llegar así, ¿sabes? Yo ya llego como a la defensiva, me mira mal y digo, ¿por qué me estás viendo así? De una vez. En lugar de cuestionar, yo no sé si está enojado o enojada, yo no sé de qué me quiere hablar, yo no sé qué me quiere expresar, que no sé en qué anda. Y si le pregunto, y si le expreso cómo estoy yo y mira, hasta con miedo venía de si tú estabas enojada. No, la verdad es que sí me enojé. Pero es que cuando uno es abierto y uno deja de suponer y de creer todos los pensamientos que uno tiene, tu energía cambia porque estás como abierto a lo que está sucediendo y no reaccionando a lo que tú estás pensando que va a suceder. Entonces yo creería que esas son prácticas valiosísimas y una que a mí siempre me gusta recomendar siempre es practicar más la gratitud. Somos tal vez la generación o el punto de la historia en el que tenemos más comodidades, más avances científicos, más de todo. Y los índices de depresión y de suicidio y de ansiedad son terribles. Y de soledad, ya se está hablando de la epidemia de la soledad. Haceme el favor. Entonces decís, ahí hay algo que no está funcionando. Y creo que practicando la gratitud más a menudo, nos volvemos conscientes de cuán dichosos somos. Y nadie que se siente dichoso sale a molestar a nadie. Y nadie que se siente dichoso le niega la ayuda a nadie. Y nadie que se siente dichoso y que está conectado con la gratitud grita e insulta. No, vive en paz consigo mismo porque se siente dichoso y ve que tiene tanto por qué agradecer que se siente dichoso. Entonces va por la vida más bien lo que tú estás haciendo, devolviendo, dando. Esas 3 te voy a dejar porque puedo seguir. Sí, claro. Y créeme que ya son 3 tareas que digamos, uno en el día a día no lo hace. O sea, lo de la respiración, como tú decías, Vero me dijo, mira, ya te escuchaste que estás como quejándote. Uh-huh. Y yo, no, escúchate, ¿verdad? Y es inconsciente. Sí, total. Pero súper tuti. Ya vamos terminando y quisiera preguntarte, Tuti, tú en tus conferencias, pues como siempre muy exitosa, la gente te sigue, ve en ti con base a tu mensaje esa transformación, entender muchas cosas de dolor, de traumas y de ver la vida de una forma que cuando te escuchan, cuando te leen, entienden muchas cosas. ¿Cómo Tuti llega a tocar esas almas? ¿Cómo se prepara Tuti para ser exitosa en esa humanidad y realmente conectar con tu misión de transformar la vida y dejar esa semillita? Yo creo que he pasado como por varias etapas en este camino y eso me recuerda, no sé quién fue que lo dijo, Platón, Buda, ya no me acuerdo qué, pero que dijo algo como cuando era joven quería cambiar el mundo. Cuando fui creciendo quería cambiar a los que me rodeaban. Y ahora que soy grande o sabio, no sé cómo lo dice, entiendo que el cambio tengo que hacerlo yo. Y creo que eso ha sido un poco mi camino también. Recordar que me encanta saber que lo que yo comparto a través de las conferencias, los cursos, lo que publico incluso, llega a la gente, lo toma y les hace caer en cuenta de algo, transformar algo, tomar una decisión a su favor, lo que sea. Me encanta. Y si bien existe, por supuesto, esta intención de que lo que comparta sea positivo para quien lo vea, para quien lo lea, entiendo que no depende de mí que la gente cambie. Y lo que he procurado, por sobre todas las cosas, es yo seguir estando muy atenta a mi propio camino.
yo estar muy atenta, yo seguir siempre creciendo, aprendiendo, liberándome más de cosas que si creencias, que si estándares, que lo que espera la gente, que yo sigo en este camino, no es que yo ya trascendí, ¿verdad? Y en este camino, cuanto más auténtica procuro ser, cuanto más auténtica logro ser conmigo, veo que impacta más lo que yo comparto. Veo que la gente lo recibe muy bien, que la gente resuena bien con eso. Entonces realmente no es que diga qué necesita la gente ahora, sino un poco este es mi camino, el que va hasta el momento y he aprendido sobre esto y esto es lo que quiero compartir. Y camino otro poquito y entonces entiendo cosas y transformo cosas y voy aprendiendo cosas y digo, ok, esto es lo que quiero compartir. Entonces, un poco quienes me han acompañado, lo que han acompañado es mi propio camino, ¿sabes? Y creo que eso, cuando las cosas salen desde la autenticidad, llegan más, tocan más. Y me he quitado un poco he tratado de reformular este concepto de éxito en que los resultados, ¿sabes? Como que el éxito es el resultado, el número, el no sé qué, sino más bien regreso otra vez a mí, regreso a mí. Yo estoy en paz con esto. Yo estoy satisfecha con esto, me hace sonreír por dentro, digamos esto, no por los números, sino por cómo lo hice, por lo que sentí mientras lo hacía, por la manera en que me entregué, por lo que experimenté, por lo que aprendí, por lo que me permití ser, incluso los fallos y los fracasos. Esto también me lo permití ser y me lo voy a perdonar. Y eso también es éxito. Entonces es como dejar de ver el éxito hacia afuera o cómo lo ven los demás y regresarlo a mí. Entonces, si mi carrera es exitosa o no, buenísimo que tenga los números, buenísimo que tenga contrataciones, bueno, genial, que siga así si Dios lo quiere. Pero sobre todo trato, porque este mundo de tanto refuerzo exterior, te puedes perder y te ahogas en eso de lo que piensa todo el mundo de ti, de si sos exitoso o no. Pero muchísimas personas últimamente han salido exitosas, ¿no? Que tienen los millones de seguidores y diciendo, estoy en una depresión terrible, ¿no? O sea, pensé en suicidarme hace no sé cuánto, estoy tomando ansiolíticos. Decís, ¿eso es éxito de verdad? ¿Eso es con los millones en el banco, con los seguidores, con los álbumes de oro, lo que tú querrás? Decís, eso no es éxito. No puede ser. Que una persona se sienta miserable y se sienta solo y esté metido en drogas. A lo mejor yo no sé, me estoy inventando historias, pero todas estas historias existen. Entonces, a ver, reformulemos el éxito porque nos está llevando a la perdición. Si lo regresamos hacia nosotros, si vamos a hacerme fiel a mí misma, a ser auténtica, a dar lo que yo tengo para dar, a perdonarme cuando tengo que perdonarme, a perdonar a otros, a lo mejor eso es un poquito más cercano al éxito, a tener un espíritu en paz. Qué lindo, Tuti. Gracias. Gracias a ti, Jorge Mario. Y Tuti, nuestro podcast Ser Más. Danos, desde tu punto de vista, cómo podemos ser más. Ay, primero me encanta el nombre, tengo que decirte, me encantó desde el día que lo dije, qué buen nombre, porque justamente estamos en el mundo del hacer más. ¿Qué estás haciendo? ¿Y qué más? ¿Y qué viene después? Y todo el tiempo, hacer y ser más te regresa a ti. Ser más es tú conectarte contigo y descubrir qué más, pero desde adentro, no hacia afuera. Entonces me encanta eso. Y creo que todo lo que hemos platicado hoy, o bastante de lo que hemos platicado hoy, va un poco enfocado a eso, como este mensaje de regresemos un poco a nosotros, de dejemos de creer que valemos más por lo que hacemos, sino valemos realmente por lo que somos. O sea, recordemos que valemos realmente por lo que somos. Y entonces a lo mejor, y eso muchas personas dirán, no, pero entonces ahí voy a caer en mediocridad porque te juro que eso es lo que me dicen generalmente. Y digo, no funciona así, al contrario. Cuando una persona está en paz consigo misma, se siente agradecida, está feliz en términos generales, digamos, no es una persona que hace las cosas a medias. ¿Estás de acuerdo? Los días que uno se siente de buenas, que tiene uno le pone todo, uno es apasionado, uno hace las cosas. Al contrario, alguien que está amargado, alguien que está acomplejado, alguien que se está exigiendo todo el tiempo, está como luchando contra sí mismo, no funciona así. Creemos que el enfocarnos en el ser nos hace mediocres y no es verdad, es todo lo contrario. Entonces, pues ese sería el mensaje. Seamos más. Gracias. Qué mejor manera de cerrar este episodio. Gracias, Tuti. De verdad, debo reconocer que cuando me dijo Luisca, el productor del podcast, mira, estoy hablando con Tuti para ver si viene, me quedé así como,
Está bueno, a ver. Y de verdad, gracias por tu generosidad, por tu humildad. Gracias por poner a Guatemala en alto. De verdad, gracias por inspirarnos, porque se siente tu presencia, tu buena vibra. Y de verdad, gracias por seguir ayudando a muchas personas en silencio, porque no sabes el impacto que tenés y la felicidad que provocas en muchos. Gracias, gracias, Jorge. Dios te bendiga. Bendiciones para ti también y los tuyos. Gracias. Para no perderse estos episodios y más, sigan el canal de YouTube y también Spotify y no se pierdan estos capítulos que estoy seguro que serán de mucho provecho y bendición para ustedes.